Si alguna vez fuiste gamer en los 90 o en los 2000, y por X razón querías saber trucos, noticias, y guías para pasarte un juego, es casi una confirmación de que más de una vez acudiste a las clásicas revistas de videojuegos que se vendían en los kioscos y tienditas de la calle, ya que como internet era un privilegio muy caro en esas décadas, era uno de los métodos de información más accesibles para uno. Pero una de las revistas más populares en este ámbito que se vendían en aquellos años por acá en Latinoamérica, era nada más ni nada menos que la Club Nintendo. Es que vamos, ¿qué puesto no tenía esta revista ahí en exhibición? Si bien esta revista es recordada por muchos nintenderos de hueso colorado de los años 90 y 2000 por las noticias y las ayudas que nos brindaba para progresar en un videojuego, esta revista durante toda su historia tuvo muchísimas curiosidades y datos que mucha gente no conoce. Es por eso que en este iceberg, vamos a ver varios datos detrás de esta mítica revista que marcó la infancia de muchos nintenderos de Latinoamérica. Soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de la revista Club Nintendo. Una de las cosas que se nos vienen a la cabeza al oír el nombre de esta revista, son los trucos. Por muchos años, esta revista se caracterizaba por poseer una infinidad de trucos y tips de muchísimos juegos de consolas de Nintendo, ya sea para tener cierta ventaja en algo, desbloquear cosas, etc. Habían muchas secciones donde te daban trucos de juegos, como las secciones SOS, mareados, o incluso muchas veces creaban una sección en algún número, exclusivamente para hablar de trucos de algún cierto juego en específico. Esto también era lo de siempre todos los meses en esta revista, obviamente, ya que siempre avisaban sobre nuevos juegos y lanzamientos que se iban a venir, ya sea de Nintendo, o de alguna empresa externa que lanzaba algún título suyo a alguna consola de la gran N. Gustavo Rodríguez, o simplemente Gos Rodríguez como era popularmente conocido, fue el fundador de la revista Club Nintendo, pero además, fue una de las personas más importantes en lo que fue Nintendo en México, ya que él creó cosas como el famoso programa mexicano Nintendo Manía, y dirigió varios programas famosos de la televisión mexicana junto a actores de renombre como El Derecho y Al Derbez, La Familia Peluche, entre otras, además de aparecer físicamente en alguno de estos programas. Él durante su carrera tuvo 7 oficios, que involucraban publicista, periodista, actor, guionista, productor, director y conferencista. Tristemente Gos Rodríguez falleció el 10 de abril del año 2020, debido a complicaciones que le dio un medicamento en contra de una enfermedad que padecía. Bueno, la historia de esta revista remonta a finales de la década de los 80, cuando el mismo Gos Rodríguez y José Sierra fundan su empresa Network Publicidad, y debido a que Gos y José se volvieron fanáticos de Nintendo en aquellos años gracias a la NES, los llamó un señor de nombre Jorge Nogami, para que publicitaran una tienda de videojuegos de Nintendo que quería abrir. Así que Gos y José, en vez de publicar un anuncio publicitario en las radios o en el diario, realizaron un boletín de 4 páginas, donde hablaban novedades, trucos y tips de juegos, llamado El Mundo de Nintendo. Este boletín tuvo tanto éxito en ese país, que con el tiempo lo agrandaron a 8 páginas, y tuvieron unas pocas ediciones especiales, hablando de ciertos juegos en específico. Hasta que Teruhide Kikuchi, director ejecutivo de una empresa llamada Seito, distribuidora de Nintendo en México en aquellos años, llamó a Network Publicidad y a otra empresa llamada Ediciones Continentales, a realizar una revista que informara todo sobre Nintendo. Y fue así que el 8 de diciembre de 1991, salió la primera publicación de esta revista. Otra de las tantas cosas comunes en la revista, eran las puntuaciones que daban a los videojuegos para hacer saber a los lectores si eran buenos o malos.
En un inicio esta revista no contó con puntuaciones para calificar un juego, aunque tiempo después empezaron a dar ciertas opiniones, rematando un juego contando sus puntos buenos como sus puntos malos. Hasta que en la revista número 10 del año 10, empezaron a tener su propio sistema de puntuaciones que era del 0 al 5, aunque con el pasar del tiempo, eso cambió a tener el mismo sistema de puntuaciones que tenía la gran mayoría de revistas y medios de videojuegos, que era el típico del 0 al 10. Otro tipo de secciones que son bastante recordadas en la revista, eran aquellas en que los suscriptores de la revista hacían sus preguntas. Dos de las secciones más recordadas, eran la de Mariados y Dr. Mario. En Mariados podías preguntar sobre cualquier duda o problema que tuvieras en algún videojuego, y si tenías la suerte de que tu pregunta aparecía en el número, esta venía acompañada de la respuesta por parte del staff de la revista. Mientras que Dr. Mario, podías preguntar cosas relacionadas sobre la revista, o preguntar también sobre dudas o rumores relacionados a alguna consola o juego de Nintendo. Aunque aparte de estas dos secciones, también existieron otras secciones de preguntas como la del sí y no, que era una sección donde si preguntabas algo, te respondían con un simple sí o no. Club Nintendo tuvo 16 logos durante su historia, con varias variantes que involucraban algunos logos de los primeros aniversarios de la revista, algunos pequeños rediseños que modificaban mínimamente un logo, o incluso, hubo una sola vez en que pusieron un logo completamente nuevo en los números de julio y agosto del 2002, que no duró nada debido a razones desconocidas, ya que en el número de septiembre de ese año, volvió el logo que se veía seguido en los números de esa época. La versión chilena de la Club Nintendo, fue una versión que además de haber sido impresa en el país, se caracterizaba por tener un staff completamente distinto del original de México, aunque manteniendo sus nombres a pesar de que eran otras personas, también por estar varios números atrasada, y por tener secciones que inventó el staff para esta versión. No solo se vendía e imprimía en Chile, también era distribuida en países como Bolivia y Perú. La versión chilena duró hasta el número 86 de octubre de 1999, ya que después la versión mexicana llegaría a distribuirse en Sudamérica desde el número 87 de noviembre de ese año, y así toda pregunta de los suscriptores, ya sea de Chile o de algún país de Sudamérica, llegaría al staff original de México, así mezclando todas las preguntas de todos sus suscriptores de otros países. Además de la versión chilena, también existió una versión hecha e impresa en Colombia, que era distribuida para gran parte de América Central como Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Esta empezó un mes después que la chilena, teniendo al igual que la otra un diferente staff, y distintas preguntas de suscriptores en sus secciones de preguntas. Aunque esta terminó cerrando en el número de agosto de 1999, siendo igual de reemplazada por la versión mexicana. Aunque Chile, con el cambio de dirección que tuvo la revista, seguiría imprimiendo sus siguientes números para toda Sudamérica y América Central. Muchas veces en la revista, te venían incluidos unos pósters para pegar en la pared, especialmente de juegos y lanzamientos que estaba anunciando el número. En un inicio no se solían ver pósters tan seguido en los números, solamente se solían ver por el lanzamiento de algún juego importante o de algún número especial en la revista, pero con el tiempo empezaron a poner pósters a cada publicación que sacaban. Aunque eso sí, para poder retirarlo debías sacar las grapas con mucho cuidado, ya que al mínimo descuido podías arruinar tanto la revista como destruir el póster, ya que estos estaban hechos de un papel bastante delicado. Pero aún así, habían muchos que se veían bastante geniales al pegarlos en la pared.
Club Nintendo siempre se destacaba por tener portadas que llamaran la atención de todo interesado por los videojuegos, y con los años ha tenido bastantes métodos en los que se hacían portadas. Un ejemplo sería la portada del primer número, que fue completamente dibujada desde cero, aplicando esto a algunos números siguientes. Pero después empezarían a poner imágenes sacadas de otros medios en las portadas, o incluso, harían collages de varias imágenes juntas. Hubo una sección en la revista por muchos años, donde los suscriptores podían enviar sus dibujos por correo, ya sean de algún personaje de Nintendo, o de alguna otra cosa como anime, crossovers, etc. Eso sí, si querías mandar un dibujo tuyo a la revista, este tenía que tener el mismo tamaño del sobre de la misiva donde ibas a enviar el dibujo, ya que de lo contrario, iba a ser problemático poner el dibujo en la revista. No solo habían dibujos en la sección de galería donde estos eran publicados, también estos podían caer en la sección de Dr. Mario, aunque estaban en un pequeño extremo en una de las páginas, y solían haber dibujos no muy buenos que digamos. Un dato curioso, es que detrás del póster que solían obsequiar en las revistas, solían poner collages de los dibujos enviados por los suscriptores para pegar en tu pared como algún recuerdo. El staff son las cabezas encargadas de toda la revista. Ellos son los que se encargan de las secciones, el diseño, las noticias, los análisis, etc. Muchos de los miembros del staff se caracterizaban por tener apodos en la revista, y varios de ellos son recordados por muchas de las secciones que marcaron la misma. Por muchos años, era un total misterio la identidad de los que estaban detrás de los nombres, hasta que poco a poco se iban revelando sus rostros ya sea en eventos, o en artículos especiales en la revista. Aunque dos de los miembros más veteranos que tuvo el staff, de nombres Axie y Spot, que estuvieron desde la fundación de la revista y son recordados por las miles de secciones en que estos participaron, sus identidades son un completo misterio hasta hoy en día. Corrección, actualmente ya se sabe quiénes fueron Axie y Spot, eran unos señores llamados Adrián Carvajal como Axie y Jesús Medina como Spot. Aunque está la otra teoría de que habían otras personas detrás de esos nombres en los números de a finales del 2000. Desde 1995, la revista tomó un formato encuadernado que además de permitirle tener más páginas, estas tenían imágenes en los lomos repartidas en los 12 números de cada año. Y si juntabas todos los números del año, te salía una espectacular imagen de algún juego o consola para lucir tu librero. Estos eran números en que hablaban exclusivamente de algún cierto tema en específico, y solían ser números ya sea para dar miles de tips y trucos de un juego, o para celebrar el aniversario ya sea de la revista o de algún personaje o saga en general. Aunque llegaron a haber ediciones especiales que trataban de otras cosas como el arte en los videojuegos, estos conteniendo páginas y páginas de ilustraciones de estos. Esta no era la única revista con el nombre Club Nintendo que había, ya que en otras partes del mundo como España y Alemania, existían otras revistas que hablaban de Nintendo, y que tenían ese nombre. Estas simplemente se diferenciaban por tener un staff completamente ajeno al mexicano, y unas secciones nada que ver con la revista mexicana. En el caso de la Club Nintendo Española, esta inició sus publicaciones en 1989, 2 años antes del nacimiento de la revista mexicana. No solo están estos dos ejemplos con el mismo nombre, también existieron otras revistas que tenían otro nombre que trataban lo mismo, tales como la Nintendo Power, muy famosa en Norteamérica, la Nintendo Acción que fue otra revista española, la Nintendo Player francesa, la Nintendo World brasilera, la Nintendo Magazine del Reino Unido, y la Nintendo Dream que es japonesa, y aún saca números hasta hoy en día.
En la revista solían poner de vez en cuando chistes en alguna pregunta o sección de la revista, ya sea para tomar algo con humor, o simplemente para hacer reír al lector. Este fue un detalle que se fue perdiendo en los números de la década del 2010. La publicidad fue algo que siempre acompañó a la revista desde sus inicios en todas sus versiones, ya sea para promocionar un juego, una marca, una película del momento, sorteo, evento, etc. Y cómo olvidar cuando en la década del 2000 spameaban esas páginas de envía SMS a tal número, para tener cualquier cosa en tu celular, ya sea wallpapers, videos, ringtones, canciones de moda de la época, entre otras cosas más. También no hay que olvidar que esta revista en sus primeros años llegó a tener comerciales en la televisión. Todos los trucos y secretos para terminar tus juegos favoritos. Descubre junto a tu revista cómo juegan los grandes expertos. Compra revista Club Nintendo. Todos los meses, nuevos secretos para ti. Con este número, Super Street Fighter 2 Turbo, Nintensivo Jurassic Park y Chip and Dale. En ocasiones la revista cometía errores en sus números, ya sea por una información o opinión errónea, errores de ortografía, o simplemente por imágenes mal hechas en alguna página de la revista. Hubo veces en que la revista agregaba un cómic incluido adentro. En el caso de la versión mexicana, llegó un manga de Street Fighter 2 escrito por Masaomi Kanzaki, y fue publicado por primera vez en el número de mayo de 1995, y editado por Tokuma Shoten en Estados Unidos en formato de cómic. Este manga no duró mucho tiempo en la revista, por lo que tiempo después en el número de enero de 1997, hicieron un resumen completando la historia. Este manga solo apareció en la versión mexicana, ya que en la versión chilena, específicamente en los números de agosto y septiembre del 97, llegó a aparecer un pequeño cómic hechos por Axie y Spot, en donde se autoinsertaban en el universo de Star Fox. En los primeros años de la revista era todo un martirio elaborar los artículos, especialmente en las secciones de tips y guías de juegos, ya que como estas secciones ocupaban muchas imágenes en las páginas, se tenían que dibujar a mano los mapas, sacar fotografías a las pantallas de las televisiones donde era proyectado el juego, y hacer fotocopias a la pantalla en caso de los juegos de Game Boy. Tiempo después, con la llegada de más personal, y con la adquisición de nuevo equipo de producción profesional, fue que estos métodos se hacían menos tediosos, y la revista empezaba a tener mejor calidad de imagen en sus páginas. Con esto me refiero a varias ocasiones en donde la revista ha hecho artículos especiales en un número, que involucraban muchísimos temas externos relacionados al mundo de los videojuegos, aunque hubo veces en que se salían de ese tema, y hacían secciones que duraban varios números, en donde hablaban de cosas completamente ajenas a los videojuegos, como unos pequeños tutoriales de programación HTML que se mostraron en unos pocos números de la versión chilena, o la sección El Ojo del Cuervo, donde hablaban de películas y series de televisión del momento. El taller de Luigi era un servicio que ofrecía la revista en México para reparar las consolas de los suscriptores, siendo en ese tiempo uno de los pocos servicios técnicos en ese país con instrumento oficial de Nintendo. Y también los suscriptores podían preguntar sobre los precios de las reparaciones y de los repuestos de las consolas en una pequeña sección de preguntas que había. Una gran ayuda por parte de la revista, que lamentablemente solo se quedó para los mexicanos.
En los miles de artículos de noticias y juegos nuevos que informaba esta revista, en muchísimas ocasiones mencionaban lanzamientos que solo estaban en Japón, pero que jamás llegaron a América por razones que se desconocen. Aún así, esta revista dejaba claro a los lectores que esos juegos existían, incluso los lectores y los mismos de la revista tenían esperanzas que aquel lanzamiento salga a los otros continentes. No solo han mencionado juegos que ya habían sido lanzados allá, incluso también llegaron a mencionar prototipos y betas de juegos y periféricos que se iban a lanzar, pero que se terminaron cancelando sin salir al mercado, dejando en las revistas imágenes y detalles que evidenciaban lo que iban a ser estos juegos y periféricos. Este era un secreto que estuvo presente por varios años en las portadas de la revista. Resulta que en cada una de estas, estaba escondido por ahí un rombo que debías encontrar, y si bien era fácil hallarlo en los primeros números, ya después se empezó a esconder en lugares mucho más difíciles, siendo así hasta los números de la década del 2010. Gracias a esto había una costumbre por parte de los lectores, de encontrar el rombo oculto antes de ponerse a leer la revista. Muchas veces la revista ha hablado de juegos que nunca salieron en consolas de Nintendo, pero que la mayoría de las veces eran juegos de empresas que publicaban muchas de sus producciones a las consolas de Nintendo. Un ejemplo claro de todo esto sería la sección de Arcadias, donde hablaban de juegos de máquinas arcade. Es más, incluso hablaban muchísimo de juegos de esa plataforma que eran furor en esos tiempos, tales como los juegos de la saga King of Fighters, que era, y es, una saga bastante alabada en México hasta hoy en día. Algo que se me olvidó mencionar, es que con el tiempo también se empezó a mostrar publicidades de juegos multiplataforma con los logos de las consolas de la competencia, y también se empezaron a mencionar en las secciones de preguntas, algunas cosas de la competencia que los del staff te respondían sin remordimiento. Lamentablemente, con el pasar del tiempo poco a poco muchos miembros del staff se han estado retirando de la revista, eso incluyendo a los dos fundadores Gus Rodríguez y Pepe Sierra, que tras 23 años estando en la revista, se tuvieron que retirar por varias razones, entre ellas la obsolescencia que ya estaba empezando a pasar la revista con la llegada del Internet como medio de información de confianza. Esto haciendo que poco a poco se empezaran a perder muchas secciones icónicas en la revista. Este detalle está un poco relacionado al punto anterior, y es que como conté, debido a que muchos del staff se empezaron a retirar, eso hizo que se perdieran muchas secciones icónicas de la revista, haciendo que la misma perdiera una cantidad grande de páginas en los futuros números de la década del 2010. Sin embargo, esta no fue la única vez que la revista sufrió este detalle, ya que algo así pasó en el número de abril de 1995, que fue un único caso en que se redujo su número de páginas de 96 a 88, debido a una crisis económica de esa época. Pero eso no fue ningún impedimento grave en realidad, ya que tiempo después volvieron con la cantidad de páginas acostumbrada, pero aquel dato que conté a causa de las renuncias del staff, sí fue algo que la terminaría afectando en el futuro. Otra razón que también podría haber afectado la cantidad de hojas, debió haber sido por simples temas de costes, ya que otro detalle que también hay que recalcar, es que en los números desde 2015 en adelante, se dejó de usar el formato encuadernado que usó la revista por 20 años, para hacerla plana, esto haciendo perder las míticas imágenes en el lomo, al juntar los 12 números del año, y hacer las portadas de un papel más ligero, todos estos detalles imposibilitando mantener la cantidad de hojas que se tenía en los números encuadernados.
En el número de febrero de 1996, se reveló en un artículo que la revista tuvo 3 casos en que cancelaron un número y unas portadas que tenían pensado publicar. El primer caso fue de una portada con una captura del juego Battletoads que querían poner al número de junio del 93, pero debido a que los del staff no les gustó cómo quedó la captura en la portada, la terminaron desechando y reemplazando por una portada del juego original. Otro caso fue en el número de mayo de 1995, en donde iban a poner en portada al juego de Konami Parodius, pero debido a que ese juego nunca llegó a América, decidieron descartarla para no meterse en problemas. Y el único caso en que tuvieron que exterminar un número entero, fue un especial que querían hacer con passwords de juegos, pero debido a la crisis económica que sufría México en el tiempo en que estaban haciendo ese número, fue que terminaron cancelándolo, y tuvieron que mostrar todos los passwords que tenían para ese número en los números normales de la revista. Bueno, para poder contar el fin de esta revista, tenemos que remontarnos a finales del 2014, ya que desde el mes de diciembre, la revista pasó a ser bimensual, y siguió imprimiendo copias hasta el número de agosto del 2015, ya que de ahí en adelante se dejarían de imprimir copias para México y varios países de Latinoamérica, solamente pudiendo leerla en formato digital desde la aplicación de iTunes, así abandonando las tiendas de revistas de su país de origen. Pero la revista seguiría imprimiéndose mensualmente en Chile y Perú hasta febrero del 2019, cuando la empresa editorial Televisa cerraría sus oficinas en estos 2 países por temas económicos, dejándose de imprimir la revista en físico. Pero como en ese tiempo ya estaba realizada la revista del siguiente mes, en marzo del 2019 se publicó solamente en digital el último número de la revista, que solo estuvo disponible por poco tiempo, ya que después ya no se podía adquirir digitalmente. Siendo este, el número que le dio fin a una revista que con 263 números publicados, 12 especiales, y 28 años de trayectoria, fue la que ayudó a muchos videojugadores en problemas, en una época en que no había internet para ver guías y noticias sobre juegos del mundo de Nintendo. Y así es como terminamos con este iceberg. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá, no olviden dejar su buen like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse para no perderse ningún video como este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.